En 2023, los ingresos globales de los videojuegos llegaron a los 184.000 millones de dólares, lo que sería más del doble del PIB de un país como Uruguay. Pero lo realmente interesante de todo esto no es cuánta plata mueve esta industria, sino cómo poco a poco ha hecho que todos seamos gamers. Y ya me los imagino diciendo, no, pues Juan Fernando se volvió loco, si es que yo nunca he jugado videojuegos en mi vida. Pero es que más allá de jugar, las lógicas de los videojuegos ya hacen parte de nuestra cotidianidad. Hoy casi todo funciona como un videojuego. Subir de nivel, ganar puntos, desbloquear recompensas, eso que ahora se conoce como gamificación. Todo está gamificado, todo. Una aerolínea está gamificada, Duolingo está gamificado. El reloj inteligente ahorita es un ejemplo de la gamificación, de que a nosotros nos tratan como un Tamagotchi. O sea, yo soy mi propio Tamagotchi y a muchas personas los anima es sentirse un Tamagotchi. ¿Desde cuándo podemos tener una carrera profesional jugando videojuegos? ¿Cómo fue que un joven de 16 años terminó ganando más que un campeón olímpico en un torneo de Fortnite? ¿Por qué ya no vemos tantos videojuegos basados en películas, pero sí películas basadas en videojuegos? ¿Y qué dice eso de nosotros mismos? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de videojuegos. Vean, desde siempre el ser humano ha jugado y el juego ha sido una parte fundamental para el desarrollo de nuestra cultura. Y no lo digo yo. Esto es algo que el filósofo y ensayista Johan Huizinga planteó hace ya casi un siglo con su teoría del Homo Ludens, o sea, el hombre que juega. Y es que piénsenlo. ¿Cómo se establecen las primeras reglas entre los niños? A partir del juego. Nosotros aprendemos jugando, como especie, como mamíferos, lo que sea. Es algo intrínseco de nosotros como humanos. Y además es algo que nos representa, porque jugar no es solo un pasatiempo, es una forma de conocer el mundo, de poner a prueba nuestras habilidades, de crecer y de amplificarnos. Y si antes jugábamos con palos, dados, pelotas o tableros, ahora lo hacemos con botones, píxeles y pantallas. O mejor dicho, ahora videojuegamos. Pero los videojuegos no solo cambiaron el mundo y la forma como nos relacionamos con las cosas, sino que también ellos mismos han cambiado muchísimo. O sea, esta es una industria que ha subido de nivel a toda velocidad. Y por eso decidimos contar esta historia como se debe. Por niveles. Nivel 1. Orígenes. A ver, el origen del videojuego pues data, de acuerdo a algunos historiadores, de 1952, unos auguran procesos en el 38, algunos más osados hablan de elementos robóticos en 1912, pero es el origen de los videojuegos, pero no es el origen comercial. A quien escuchan es a Jorge Mario Caram, doctor e investigador con más de 30 años de experiencia en proyectos TIC sobre videojuegos. Además de divulgador y streamer bajo el nombre de Dr. Caram 8K. Y para hablar de ese origen comercial de los videojuegos, les tengo que contar la historia de un joven Nolan Bushnell de 22 años, más conocido como el padrino de los videojuegos. 1964, Cambridge, Massachusetts. Bushnell se citó con un compañero de la universidad enfrente del edificio de ingeniería del MIT. Juntos forzaron el cerrojo, entraron a escondidas al centro de computación y vieron en una esquina del laboratorio una computadora gigantesca en la que 2 años antes habían programado el primer videojuego digital, Spacewar. El hecho de que nosotros pudiéramos manipular el objeto que se veía en pantalla era tan atractivo que cualquier persona pagaría por probarlo. Eso fue lo que descubrió Nolan Bushnell y se le conoce como el padrino de los videojuegos porque entendió que si le ponía una ranura para monedas a Spacewar y lo instalaba en un lugar público, iba a hacer muchísimo dinero. Y ese, a mi juicio, es uno de los grandes méritos de Nolan Bushnell, descubrir y ver que la gente se adaptaba a esta propuesta por la posibilidad de interactuar. En 1972, Bushnell lanza Pong. Ese jueguito de las 2 barritas y una pelotica rebotando, que a Colombia llegó como telebolito, lo pusieron en un bar de California llamado Andy Capp's Tavern y fue tan popular que la caja de monedas se llenó en tan solo unos días y la máquina terminó dañándose.
Ese mismo año, Bushnell también fundó Atari, que junto con el éxito de Pong marcó el comienzo de la era de los arcades, o como le decimos en Colombia, las maquinitas. El videojuego empieza como un consumo principalmente fuera de casa, en esas máquinas recreativas. Él es José Arcas. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria, trabajó en Nintendo durante la era del Wii y el DS y ahora desarrolla videojuegos. Y lo que José describe es lo que popularmente se conoce como el inicio social del videojuego. Es decir, íbamos a espacios con más gente donde jugábamos a videojuegos. Entonces, digamos que el ticket medio de acceso era a un nivel de costo relativamente viable, porque sí, se gastaban muchas monedas, pero mientras más expertos éramos, menos gastábamos. Y esa lógica de gastar para jugar o de meter una moneda por partida se convirtió en un ritual tan rentable que muchos quisieron subirse en ese barco. Durante la década de los 70 empezaron a aparecer una cantidad de desarrolladores de videojuegos interesados en entrar en ese mercado. Y entonces aparecieron juegos como Space Race, Tank, Asteroids y claro, llega algo que partió la historia de los videojuegos en dos en el concepto arcade y es Space Invader, o más conocido en nuestro ámbito como Marcianitos. Marcianitos llegó a recaudar hasta $600 millones al año. Y ese éxito ayudó a que el mercado de los videojuegos se expandiera por todo el mundo. Nuestro primer acercamiento para muchos fue de pronto jugar las famosas maquinitas. Él es Daniel Sánchez, desarrollador de videojuegos desde hace 15 años y representante de la industria a nivel Latinoamérica a través del International Game Developers Association, como presidente del capítulo Colombia. En mi caso fue en una carnicería, uno echaba una moneda, comenzaba a jugar. Uno veía gente que gastaba, no sé, en ese entonces $1,000 les podían dar muchas horas de, no solo de diversión, sino de acaparar esa máquina. Entonces el consumo era distinto porque era algo más ocasional. Era cuando yo salía que tenía la oportunidad de jugar videojuegos, no era en mi propia casa. Pero esto cambió y cambió también gracias a Nolan Bushnell, quien en 1975 creó una versión doméstica de Pong que se podía conectar directamente al televisor. Por primera vez, tuvimos casi una máquina capaz de jugar arcade sin tener que ir a un centro comercial. Solo en el primer año se vendieron más de 150,000 unidades. Y eso que era un sistema cerrado. O sea, el juego venía preinstalado y no se podía cambiar. Cuando entraron las consolas con cartuchos o con cintas o con cassettes, ya ahí se entró en un modelo muy distinto, que es la consola es la puerta de entrada para que entrara en el hogar y luego cada 3 o 4 meses o el tiempo que fuera se consumiera un nuevo videojuego. Y esta idea se la tomaron quizá demasiado en serio, porque la industria entró en una dinámica de crecimiento basada en la cantidad de juegos que se ofrecían y no en su calidad, lo que los llevó al fracaso comercial más grande en la historia de los videojuegos. Si iba a haber un fracaso, entonces el fracaso no iba a ser pequeño, fracaso histórico. En 1983, el mercado estadounidense estaba inundado por cientos de consolas y miles de juegos mal hechos. Las empresas que producían videojuegos llegaron a darle a sus programadores apenas 6 días para desarrollarlos, lo que hizo que bajara el estándar de calidad y que las tiendas se llenaran de títulos invendibles. Y este fue un hecho que nos enseñó a cambiar el modelo comercial. Hay que entender que la gente no va a comprar todo porque sí, porque la gente va evolucionando. Que va a ir evolucionando y que a medida que va evolucionando, pues nosotros vamos evolucionando con él. Ella es Paula Daza, más conocida en redes sociales como Paudazel. Es influencer, streamer, gamer, creadora de contenido y embajadora de varias marcas del mundo gamer. Y lo que Paula dice es clave, porque ese fue el primer y uno de los más importantes aprendizajes de este nuevo mercado. La regla de oro: ofrecer juegos desafiantes pero accesibles. O en otras palabras, mantener al jugador enganchado con experiencias lo suficientemente atractivas y retadoras como para justificar su precio. Regla que hasta el día de hoy sigue siendo vigente y que en esa época una sola marca entendió a tiempo, y fue Nintendo. Nivel 2. La guerra de consolas. 2 años después de la crisis, apareció Nintendo con su famosa NES. Y se quedó con el 90% del mercado en Estados Unidos. Pero ese reinado no le iba a durar mucho, porque su éxito atrajo a un nuevo competidor.
y uno que no se la iba a dejar fácil: Sega. Sega entró a la industria con la consola Genesis y una estrategia de mercadeo agresiva y directa. Su lema lo decía todo: Genesis does what Nintendo don't. Es decir, Genesis hace lo que Nintendo no. Con ese primer golpe comenzó Toda una guerra Una guerra de consolas literal entre Nintendo y Sega por hacerse al juego. y guerras de comunidades, ¿no? guerra de consolas, guerra de comunidades. De cualquier forma, esta primera batalla consistió en dos marcas haciendo todo lo posible para que sus seguidores sintieran que pertenecían a algo. Entonces Sega es velocidad, Nintendo es calidad, elementos de este orden que fueron fantásticos y que definieron una generación de consolas que Ya no competían por potencia o por catálogo, sino por un tipo de jugador. Durante esos años, Nintendo apostó por los más pequeños y por el juego en familia, mientras que Sega apuntó a un público más grande, con la idea de que si los hermanos mayores jugaban Genesis, los menores iban a seguir su ejemplo. Sega sí dijo: voy a dirigirme a estos, voy a crear la aspiracionalidad de los 90, en la que todo adolescente quería sentirse mayor, pero luego el producto no era tan distinto, pero sí que la sensación de pertenencia era totalmente distinta. Y así nació una idea comercial que llegaría hasta nuestros días. Escoger una consola es, y siempre ha sido, en el fondo, una declaración de identidad. Por eso, la guerra de consolas no fue simplemente un duelo entre marcas, sino entre formas distintas de jugar, de crecer y de ser. Los videojuegos están reflejando cómo nosotros comprendemos la realidad, cómo entendemos el poder, cómo entendemos la comunidad, las recompensas, la frustración. Entonces a mí también me parece muy chévere esa forma de jugar, una forma de jugar introspectiva, que nos muestra también cosas que de pronto no sabíamos de nosotros. Y la siguiente batalla fue entre la Nintendo 64, la Sega Saturn y la PlayStation 1 de Sony, de la que el Play 1 salió como el gran ganador, con más de 102 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Después vino la batalla entre la PlayStation 2, el GameCube y el Xbox de Microsoft. Y de nuevo, Sony salió triunfando. Y ustedes no se alcanzan a imaginar el éxito de esta consola. Hasta hoy, la PlayStation 2, con sus 155 millones de unidades, sigue siendo la consola más vendida de la historia. Es como si cada persona en México, Francia y Reino Unido tuviera una. Pero no fue hasta la siguiente generación de consolas que todo cambió para siempre. Cuando ya llega esa generación en el que aparecen PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, ahí es la primera gran disrupción del posicionamiento de la industria del videojuego. Y ahí es donde ya sí que no es un posicionamiento desde la imagen o la comunicación, sino desde la conceptualización del producto. Cada consola tenía algo muy marcado, entonces según lo que a ti te gustara y te generara más conexión, pues la comprabas. Yo creo que cuando tú empiezas en el mundo de los videojuegos, como que tú generas una identidad como con una consola. La última persona que escucharon es Camila Fonseca, conocida en el mundo del gaming como Camiona. Juega desde los 13 años, es streamer y actualmente compite en la escena de PC. Y si creen que lo que dice Camila es cierto, cuéntenos en los comentarios con qué consola de todas las que hemos mencionado hasta ahora se identifican ustedes. A la final generas una pertenencia, una comunidad, una relación, un compromiso. Y puede sonar chistoso, pero se convierte como en una segunda vida. Entonces, si te soy sincera, yo como que la identidad que yo tomé en cuanto a mi consola fue la de Xbox. Y claro, porque Microsoft apuntó a una experiencia enfocada en el juego en línea con su Xbox Live. Sony, en cambio, se fue por otro camino con la PlayStation 3 y se posicionó como la consola del jugador narrativo, del que buscaba historias complejas y cercanas al cine, como es el caso de Santiago Mojica, que juega desde los 5 años y hoy en día es diseñador gráfico, además de Nulover. Siempre he considerado que los videojuegos son otra forma de narrativa muy interesante que hasta ahora se está viendo como que vale la pena explorar como más allá que un simple pasatiempo, como un hobby. Pero Nintendo no seguiría este camino y tomaría una ruta completamente distinta con la Wii para de nuevo redefinir las reglas del mercado. La consola nació en el salón, según fue madurando se fue yendo al cuarto del jugador y Nintendo lo que hizo es devolverlo al salón. Y priorizó por encima de todo no solo la parte técnica ni la narrativa, sino
la experiencia. Esto revolucionó lo que era la industria en su momento de, hey, no, es que mueves el mando y ya con eso haces el movimiento dentro del videojuego y además puedes jugar Just Dance y puedes bailar y puedes hacer cosas diferentes que no puedes hacer en otras consolas. Si para una gran generación PlayStation es igual a videojuego, no quiero ocupar el hueco de la palabra PlayStation. Voy a hacer que el término videojuego se expanda a un océano azul y todo el mundo sea un potencial comprador. Nintendo vendió más de 101 millones de consolas y Wii Sports, con sus 82 millones de copias vendidas, se convirtió en un fenómeno global que puso a jugar a familias enteras. Y personas que jamás habían jugado, de repente, estaban frente al televisor compitiendo, riéndose y participando como si siempre hubieran sido parte del mundo gamer. Y lo que nadie sospechaba es que todos terminaríamos siéndolo. Nivel 3. Todos contra todos. Anteriormente, no sé, hace unos 20 años, jugar videojuegos era una cosa muy distinta. Cuando para algunos tener una consola en casa era de lo más normal del mundo, para otros no lo era tanto. Eran muy contadas las familias que tenían uno de estos aparatos. Por el precio y todo ello, o sea, no es tan fácil hacerse una consola y no era fácil en aquel entonces. Por lo que para muchos jugar videojuegos significaba salir a un local del barrio o a un café internet o hasta la casa de un vecino que tenía algo como un cuarto adecuado en una casa. Yo vivía en un conjunto. Una persona que tenía una lavandería tenía un cuarto, prácticamente un patio muy chiquito, donde acomodó 4 o 5 televisores que normalmente estaban ocupados, porque íbamos mucho a esos lugares y de tanto ir se terminaba armando una comunidad en torno al videojuego que al día de hoy hasta nos produce nostalgia. Pero este no era el caso para todo el mundo. Seguro conocen a un papá o a una tía o a un abuelo cantaletoso que pensaba: están perdiendo el tiempo, eso no genera dinero, eso no está pasando nada, eso se va a acabar rápido, eso bla bla bla. Digamos que son como los comentarios de personas tradicionales que no han tenido la oportunidad de conocerla. Durante mucho tiempo, los videojuegos estuvieron rodeados de estigmas. Se les asoció con la violencia, aislamiento, pérdida de tiempo, incluso con adicciones y sobre todo con la idea de que eran cosa para niños. Inconscientemente se lleva a asociarlo a un terreno infantil o adolescente, cuando la edad media del jugador es superior a 30 años. Como es el caso de Santiago, que a sus 35 años sigue invirtiendo una cantidad considerable de dinero en videojuegos. En una buena temporada de comprar, yo podría estar gastando unos 150 al mes en juegos. Y las compras de Santiago se suman a casi 1 millón de transacciones que se han hecho entre el 2024 y el 2025 para comprar videojuegos con las tarjetas de Nu, moviendo cerca de 142.000 millones de pesos. Eso es como pagar un concierto privado con Karol G, Shakira y Bad Bunny en el patio de la casa. O sea, los videojuegos mueven mucha plata en Colombia, porque ahora son los adultos, no los niños, quienes encuentran en los videojuegos una forma de entretenerse, competir, socializar, y estamos dispuestos a pagar mucho por esa experiencia. Comprar un Mario con 15 años puede ser el 80% del ahorro que has tenido durante esos 6 meses. Comprar un Mario con 40, que tengo yo, es a lo mejor el coste de una cena con tu pareja. Y con todo esto lo que quiero que entiendan es que cada vez vemos con mejores ojos eso de sentarse frente a una pantalla a jugar durante horas. Algo que hace muchos años era impensable. La cultura ha hecho que cambie esa forma de percibir a los videojuegos. Claro, la cultura influyó muchísimo, sí, pero sobre todo hay un elemento que ha marcado nuestra forma de jugar y que todos llevamos en el bolsillo: los celulares. Los invito a hacer el ejercicio. Cojan su celular, métanse a la tienda de aplicaciones y vean la cantidad de juegos que podrían descargar. O sea, básicamente hoy todos llevamos una consola en el bolsillo y eso significa que de una u otra manera todos somos gamers, o al menos potenciales gamers. Es como que ya no necesitas una consola, ya no necesitas un computador para ser un gamer. Entonces como que desde el que jugó Candy Crush, al que jugó Sudoku, al que jugó lo que sea, pues dicen, no, es que yo nunca he jugado nada. ¿Has jugado Candy Crush? Sí, pues ya, eso es un videojuego, eso ya te hace gamer. Lo que consiguieron los smartphones es colocar en millones de hogares, pero sobre todo en millones de bolsillos, un dispositivo perfectamente preparado para jugar. Entonces, justo lo que recupera el mobile gaming de primeras es el videojuego como pasatiempo. Hoy en día los videojuegos se ven como otra parte de nuestra rutina. Porque estamos esperando el autobús, porque
queremos desconectar un poco el trabajo o porque tenemos necesidades fisiológicas y se nos alargan un poco y queremos usar el móvil. Y uno diría que los celulares representan una mínima parte de lo que produce esta industria, pero la realidad es que los juegos móviles representan más del 50% de todo el mercado de videojuegos y se estima que hay más de 3.000 millones de jugadores en todo el mundo. Es como decir que 1 de cada 3 personas en el planeta juega desde su celular. Pero no nos desviemos, porque el videojuego como pasatiempo es solo una de las razones por las que esto se ha masificado tanto. Los celulares fueron un cambio clave en esta industria. Sí, pero hay algo igual o más importante y es que hoy hay personas que viven de los videojuegos y se ganan la vida dedicándose a esto. Ya no hablamos solo de jugar por gusto, sino de jugar como una carrera profesional. Ya jugar no es simplemente yo juego en mi casa y pierdo el tiempo, sino también me profesionalizo en los juegos. Yo creo que ese cambio se dio cuando se tuvo una validación como de que podías ganar dinero. Y esto sí que es algo nuevo. A ver, la industria de los videojuegos desde hace rato ha generado un montón de empleos, pero nunca se pensó que una persona pudiera ganarse la vida jugando. Lo más parecido a eso ocurrió en los 90. Cuando Nintendo creó un departamento de consejeros de juegos, que era una especie de tutorial humano. Entonces sí, ¿que se puede trabajar en videojuegos? Se puede. Pero algo que nunca imaginamos antes es que hoy existan tantas formas de hacerlo. Formas de trabajar en esta industria hay miles. Puedes streamear en tu casa, puedes ser caster, puedes ser creador de contenido, analista, coach. Y ahora también se puede ser un jugador competitivo. Y esos niños a los que se les ponían los ojos cuadrados de tanto estar pegados a la pantalla, que muchos pensaban que iban a terminar enviciados, son justamente quienes hoy tienen todo el potencial para convertirse en profesionales. La demostración de una habilidad se convierte en una profesión que le permite a esa persona ganarse la vida, como se lo ganaban los primeros atletas de Grecia. Lo que cambia es la herramienta con la que demuestras esa competitividad o esa competición. Ya no es un disco de piedra, sino que es el mando de PlayStation. Y es que desde sus orígenes, los videojuegos se pensaron para ser competitivos. Piensen en algo tan simple como que siempre ha habido un segundo control. O en esas tablas de récords en los arcades, donde uno dejaba las 3 iniciales como marca personal. O más actualmente, en los speedruns, donde jugadores de todo el mundo compiten por terminar un juego lo más rápido posible, calculando cada movimiento milimétricamente. Esa es la gran diferencia del videojuego con respecto a otras industrias culturales, que no te mides con otros mientras ves una serie de Netflix o escuchas una canción. También hay un querer tener una posición que a mí de alguna forma me favorezca. Los videojuegos representan mucho eso porque el que perdía pagaba la hora de Xbox o el que perdía pagaba la gaseosa. Sí, eso está también muy arraigado en nosotros porque tenemos una parte competitiva. Lo que dice Daniel es clave, porque ese respeto que buscábamos a través de los videojuegos ya no solo lo conseguimos compitiendo o siendo los mejores de nuestro entorno, sino también mostrando lo que tenemos y lo que somos dentro del juego. Y sí, estoy hablando de las microtransacciones, el último gran cambio y quizá el más controversial de toda esta industria, porque ahora el negocio ya no está en vendernos el juego completo, sino en lo que compramos dentro del juego. Y es que esas compras también dicen algo de nosotros y de cómo queremos que nos vean los demás cuando jugamos. Se entendió perfectamente que era la parte de pertenencia o de estatus. De yo tengo $12 más y me quiero comprar la skin de Goku, pero no necesariamente soy mejor que tú. Y eso me pareció uno de los movimientos más brillantes a la hora de entender los cambios de modelo de negocio. No debo premiar al jugador que gasta más, sino entender que lo que hace es demostrar cierto estatus que no deja de ser los que nos gastamos en unas Nike caras o en un bolso de Louis Vuitton. Y ahí es donde gamers como nosotros, como yo, caen comprando skins que porque son ediciones especiales, que porque son la edición de lanzamiento, que porque nunca más se va a volver a salir dentro del videojuego. Y ya no bajan esas skins de 300,000, 400,000, 500,000 pesos. Y ojo, porque esto no se queda solo en los videojuegos. Las microtransacciones son apenas la punta del iceberg de algo más grande que ya forma parte de nuestra vida diaria. Y es que la lógica del videojuego se ha metido en todo.
todo está gamificado. Ya no solo jugamos en consolas o celulares, sino que también lo hacemos en las apps para hacer ejercicio, en cómo aprendemos idiomas, en los programas de puntos de los supermercados, en los niveles que ganamos en nuestras tarjetas de crédito, en las medallitas de las plataformas educativas, en todo. La gamificación para mí es eso, muchas veces es tocar las fibras que nos hacen a nosotros humanos. Las aplicaciones gamificadas son un reflejo también de cómo nosotros estamos entendiendo el mundo y cómo estamos entendiendo a la final nuestro consumo. En últimas, lo que los videojuegos inventaron fue una lógica de motivación constante. Subir de nivel, desbloquear recompensas, obtener logros, y eso ahora también pasa con nuestras finanzas. Como si jugáramos una especie de Mario financiero. Piensen en las cajitas de nuestra app de Nu, en donde uno ve su ahorro crecer día a día, con las estadísticas en tiempo real, como cuando uno juega ciertas partidas, y da mucho gusto abrir la cuenta solo para ver esa flechita verde y pensar, mi ahorro está creciendo, lo logré. O sea, vean que hay una relación muy interesante entre finanzas y videojuegos. Y por eso queremos cerrar con unos consejos pensados para gamers frecuentes y casuales. Porque no se trata de dejar de jugar, sino de hacerlo con cabeza, con conciencia, y sin dejar que el juego nos gane a nosotros. Consejos financieros. Primero, ponte un límite mensual. Así como decides cuánto gastar en salidas o en plataformas de streaming, también deberías definir cuánto puedes destinar a videojuegos sin poner en jaque tus finanzas. Segundo, aprovecha los descuentos, porque plataformas como Steam, Xbox o PlayStation lanzan ofertas todo el tiempo. Esperar un poco puede ser la diferencia entre gastar de más o conseguir el juego que tanto querías a mitad de precio. Tercero, no te dejes atrapar por el pay to win. Comprar ventajas dentro del juego puede parecer tentador, pero muchas veces le quita emoción al reto y te vuelve dependiente de gastar para avanzar. Cuarto, si vas a pagar una suscripción como Game Pass, PlayStation Plus o Apple Arcade, asegúrate de sacarle el jugo. Revisa qué juegos, demos y beneficios incluye. No pagues una mensualidad solo por jugar lo mismo de siempre. Y con estos consejos cerramos el primer episodio de nuestra 5ª temporada. Oigan, vienen cosas bacanísimas. Y por eso, si de verdad quieren apoyarnos, califíquenos con 5 estrellas. Y déjenos un comentario, créanme. Todo esto no solo nos ayuda a crecer, sino que nos emociona porque los podemos leer y así podemos hacer un mejor contenido para ustedes. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Las marcas mencionadas en este episodio son producto de la investigación y las conversaciones con los invitados. No son una recomendación por parte de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Andreu Pulido Alonso, Johnny Martínez Cano, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Andreu Pulido Alonso. La musicalización es de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia. El diseño visual y arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.